Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer Emmanuel Macron cumplió sus primeros 3 meses como presidente de Francia. Parece que fue ayer, pero han pasado 3 meses ya desde el 7 de mayo, que es cuando fue la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Han sido 3 meses intensos, a pesar de que poco después de llegar al Elíseo, Francia y el resto de Europa se sumergieron en el letargo veraniego, el letargo en el que nos encontramos inmersos ahora mismo. A mediados de junio, es decir, hace solo 60 días, justo después de las elecciones legislativas, la popularidad de Macron tocaba techo con un 64% de franceses que estaban de acuerdo con su gestión. Bueno, que estaban ilusionados. Gestión tenía muy poca por aquel entonces, pues estaban ilusionados con él. A partir de ahí, la cosa pues empezó a ir hacia abajo. La luna de miel, como hemos tenido ocasión de comprobar, se acabó muy pronto. A finales de julio, ya creo que fue el 21 o el 22, la popularidad del presidente de Francia era ya solo del 54% y este mes está ya por debajo del 40%. Es decir, 6 de cada 10 franceses no aprueban a Macron como presidente. Desde Jacques Chirac en 1995 nadie había perdido tanta popularidad tan rápido, es decir, en tan poco tiempo. Pero claro, no olvidemos que Chirac, estamos hablando del 95, pero es que Chirac fue presidente de Francia hasta el año 2007, tuvo 2 mandatos enteros y bastante pacíficos y con grandes momentos de popularidad posteriores al año 95, así que esto no significa nada, 3 meses no es nada al lado del mandato de un presidente francés. Yo creo que Macron parece dispuesto a hacer lo mismo, pero para eso necesita, como para hacer una tortilla, romper los huevos. Esto de Macron nos viene a demostrar, una vez más, nada cambia realmente, que lo que rápido sube, rápido baja. Es decir, si quizá no hubieran tenido esa luna de miel, acordaos, en junio, ¿no? Todo el mundo hablando de Macron, no solo en Francia, sino también en el extranjero, ¿no? Macron para arriba, Macron para abajo, su mujer Brigitte, lo joven y lo guapo que era, las buenas ideas que tenía, todos se querían hacer fotografías con él, incluido el propio presidente de los Estados Unidos, que hasta París viajó hace menos de un mes para presidir con él un desfile, el del 14 de julio, pues bien, subió a toda velocidad y a toda velocidad ha bajado. Y aunque fuera de Francia Macron se le sigue viendo como un joven triunfador, esto no hay más que leer las noticias, por lo menos las que se dan en España, la joven revelación, ¿no? El joven triunfador que señala el camino. Lo vemos en los políticos extranjeros. Pues dentro de sus detractores crecen en número a una velocidad pasmosa, como os acabo de comentar ahora en la introducción. Estamos hablando ya de que ya solo el 40% de los franceses está de acuerdo con él. Es muy poco tiempo, no es ni muchísimo menos significativo, pero nos quiere decir algo. Las encuestas de popularidad son de todas maneras caprichosas, son algo relativamente nuevo, no todos los presidentes de Francia han estado sometidos a estas encuestas, es una cosa pues como los sondeos electorales, hace 100 años no se realizaban, es una cosa moderna, la demoscopia es una cosa de después de la guerra incluso, pero bien entrada la posguerra, quiero decir. Más bien de los años 60, cuando se llegó a cierta política espectáculo, cuando la televisión pasó a tener una importancia capital en el acontecer político diario, y tienen ese componente, digamos, del momento, del día. Dentro de un año, pongamos por caso que a Macron le está saliendo bien las cosas, pues de estas cifras actuales nadie se acordará. Os acordará alguien y lo pondrá en Twitter y dirá, ¿os acordáis hace un año, el verano pasado, que andaba Macron en las últimas? Pues fijaos ahora cómo está. Bien, pues partiendo del hecho de que son caprichosas y que cambian, que la voluntad del votante siempre es muy voluble, lo importante es la tendencia. Es decir, si vienen una encuesta tras otra durante un periodo de tiempo lo suficientemente grande como para que los resultados sean significativos, esa tendencia ya te dice algo. Es lo que le pasó, por ejemplo, a François Hollande. Digamos que cada vez era menos popular y pasó un mes y otro y el siguiente, y al final pues nadie daba un céntimo por él. Iba a decir un franco, pues que el franco no existe, como la peseta hace ya más de 15 años, ¿no? Es decir, pero si esto continúa, que podría ser que continuase, que podría ser que nos encontrásemos en septiembre, que va a ser un mes muy caliente en Francia, en octubre o ya para las Navidades nos encontrásemos en lo mismo, Macron va a tener complicado una reelección, que todavía falta muchísimo tiempo,
y sobre todo va a tener complicado la implementación de su agenda doméstica, que es, o era por lo menos, bastante ambiciosa. La pregunta que nos tenemos que hacer forzosamente es ¿por qué ha caído la popularidad de Macron? Lo han dado algunos medios, se ha hablado en algunas tertulias, pero realmente todo el mundo se lo pregunta, vale, sí, se han cansado ya de Brigitte Macron, de la mujer, que también hay por lo menos en Francia. Al parecer la figura de primera dama no existe en Francia, como tal, como si está regulada en los Estados Unidos, por ejemplo, en otras repúblicas, pues en Francia no está regulada como tal. Y al parecer Macron, que ya desde el primer momento dijo que su mujer iba a tomar un papel importante en la gobernación del país, pues ha querido regularlo y se ha armado la de San Quintín. Muchos franceses no quieren, han empezado pues a escribir artículos, hay bastante cachondeo en las redes sociales con esto de que a fin dicen que claro que ellos no han elegido a Brigitte Macron, sino a Emmanuel Macron, y que no pinta nada esta mujer ejerciendo pues de Michelle Obama o de algo parecido, es decir, de primera dama, que Francia por lo demás no tiene. Pero vamos, no ha sido por eso, no es por estos pequeños detalles, casi diría de la prensa de sociedad o los ecos de sociedad, ni muchísimo menos. La caída, no de expectativa de voto, porque estos sondeos no son de expectativa de voto, son de simple popularidad, se debe básicamente a dos razones muy sencillas y asimilables por cualquiera. Por un lado, ha perdido a una parte de sus simpatías que le venían de la derecha y por la otra parte ha perdido a simpatías que le venían de la izquierda. Es el problema estar en el centro. Y a partir de ahí, bueno, ya luego podemos hablar del humor del votante, de que están en pleno verano y no están pensando en política, y entonces les caía mal en el mes de junio, les caía bien en el mes de junio y ahora le cae mal. Y además, el humor del votante, caray, no siempre es atribuible al político, a veces cambian las circunstancias. El humor del votante no siempre cambia porque el político haga esto mal o lo haga bien. Sí, basta con que las cifras de desempleo suban para que la gente con razón se enfade. O que haya una crisis internacional no demasiado bien resuelta, o un atentado terrorista, que el presidente no ha tenido nada que ver en el asunto, pero ya solo por eso el humor de los votantes cambia. Aunque en este caso sí que parecen atribuibles por entero a Macron. Es decir, no ha habido afortunadamente ningún atentado terrorista gordo en Francia desde que llegó Macron. La economía sigue francesa, quiero decir, con la atonía habitual de los últimos años. Es decir, que los problemas son atribuibles a él al 100%. La primera china en el zapato ha sido, curiosamente, el ejército. Esto ha dado muchísimo que hablar en Francia en el último mes. El mes pasado, y aquí en España salió la historia, no se le dio mucho bombo porque la mayor parte de la gente no sabía quién era el que había dimitido, pero bueno, un tipo importante ahí en Francia, pues dimitió el jefe del Estado Mayor, que es un general ya muy mayor, vamos, muy con cierta edad, con mucho prestigio en Francia, que se llama Pierre de Villiers. Este tipo dimitió después de un rifirrafe con el propio presidente. Fue de hecho días después del desfile del 14 de julio, que vino a ser como algo así como el canto del cisne del macronismo hasta el día de hoy. Aquellas fotografías y aquellos vídeos que se les veían a Macron y a Trump juntos, bueno, pues fue unos días después, no sé si el 18 o el 19 de julio, y esto causó conmoción inmediatamente en toda Francia, porque no sucedía algo así desde los años 50, allá por los tiempos convulsos de la Cuarta República. De Villiers dimitió porque el hombre lleva, por lo visto, bastantes años pidiendo que aumente el presupuesto para defensa, lo cual en cierto modo es su obligación porque era el jefe del Estado Mayor. Y Macron dijo que sí, que iba a aumentar. Lo había dicho en la campaña electoral, que Francia invertía. Ya sabéis que un político cuando quiere gastar utiliza el verbo invertir, no utiliza el verbo gastar. En cambio, si está en la oposición, sí que utiliza el verbo correcto, que es el de gastar. Pues decía que iba a gastar más en defensa. Y lo que ha hecho nada más llegar al poder ha sido recortar el presupuesto de defensa. Lo ha recortado además en una cantidad, bueno, en comparación con lo que invierte Francia habéis visto que al final he utilizado el verbo político, lo que gasta Francia en defensa, que debe de rondar los 30 o los 40 millones de euros, pues les ha recortado solo 900 millones, no llega de hecho a 900 millones de euros, pero suficiente. Bueno, has estado prometiendo que nos ibas a subir la asignación y ahora nos la bajas. Bien, esto le ha puesto obviamente en contra al ejército, a su jefe de Estado Mayor, que automáticamente presentó la dimisión, aunque eso en principio es lo de menos, que el ejército esté en contra, se va de suyo, digamos. Si les vas a... no cuenta nada.
los militares no mandan en Francia, manda el presidente y la Asamblea Nacional, ¿no? Pero sí que ha puesto en contra suya a muchos conservadores que tienen, pues como los conservadores en todos los países, en el ejército, se ven reflejados, en cierto modo, en él. Macron ha salido, claro, al paso diciendo que bien, que él va a cumplir con su promesa, pero que le den tiempo. Simplemente que él no prometió que iba a gastar más, sino que iba a aumentar la participación del gasto militar francés con respecto al PIB de aquí a 2025. Es decir, que no lo iba a aumentar en números absolutos, o también en números absolutos, pero que el aumento iba a ir medido en números relativos. Es decir, que para el año 2025 ese gasto sería del 2% del PIB. Nada más, que es lo que viene recomendando la OTAN y demás y otros países, ¿no? Gastáis demasiado poco y tenéis que gastar un poquito más, no ponen la cifra, pero sí el porcentaje del PIB. Luego, si crece el PIB, pues crecerá el presupuesto, pero si el PIB no crece, pues cuando tú lo que comprometes es un aumento relativo, puede ser incluso un recorte. Si el PIB baja, pues bajará. No, pero es que es el 2%, ya, pero es el 2% de mucho menos. A mí la verdad es que esto del ejército no me parece mal del todo, si soy sincero. Francia tiene unas fuerzas armadas muy sobredimensionadas. Son, de hecho, las más grandes de Europa y tienen el tercer arsenal nuclear del mundo, después de Estados Unidos y de Rusia. Y la verdad es que hace mucho que Francia perdió su imperio ultramarino. No tiene mucho sentido tener unas fuerzas armadas, ya digo, tan sobredimensionadas. Su imperio colonial, Francia lo fue desprendiéndose de él a lo largo entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70, ¿no? Que siguen quedando algunas cositas por ahí, qué sé yo, la isla de Reunión, la Guayana francesa, pero son parte de Francia, son pequeñas y además no son propiamente colonias, se las considera pues parte del país. De hecho, votan al presidente cuando las elecciones estas, los candidatos se iban al Océano Índico a hacer actos electorales o a la propia Guayana francesa, ¿no? Es decir, que he ido a mirar el presupuesto de Francia de defensa y una de las cosas que me he encontrado es que es 3 veces el de España. Y claro, Francia no es 3 veces España. De hecho, es mayor incluso que el de Alemania. Alemania es un país que es mucho más grande en todos los aspectos, no geográficamente, pero no de superficie, pero sí de habitantes y también de riqueza. Alemania tiene un ejército menor que el francés. Esto no estoy diciendo que Alemania lo tiene que hacer crecer, pero sí que lo tiene que redimensionar. Especialmente cuando las amenazas que enfrenta hoy Francia no se combaten con misiles balísticos con cabeza nuclear, ni con portaaviones, con carísimos portaaviones, ni con grandes flotas. Para eso, que lo tenga Estados Unidos tiene un pase, porque no deja de ser, digamos, el policía del mundo, ¿no? Y es la primera potencia y tal y cual, pero es que Francia no es así. Luego, si tienen que gastar, que gasten, pero en otro tipo de partidas, en función de las amenazas que tienes, que, como bien sabemos, y hemos tenido la ocasión de comprobar en los últimos años, son otras. Aparte de esto del ejército, que como ya os he comentado, ha dado mucho que hablar en Francia durante el último mes, Macron se ha visto muy castigado por la prensa desde aproximadamente el mes de julio, porque anunció su reforma laboral. La reforma laboral es de antes, y además era una de sus promesas estrella. Es decir, aquí sí que no ha traicionado a nadie, ni ha mentido, ni nada por el estilo. En el caso de los militares sí pueden sentirse engañados, ¿no es así? Los que se quejan ahora porque va a aplicar el programa con el más será, ya digo, su medida estrella. Voy a hacer una reforma laboral porque el mercado laboral francés está enfermo, está paralizado, no creamos suficiente empleo y como no creamos suficiente empleo, los costes se nos disparan en prestaciones sociales y además el consumo no remonta y sin consumo pues no se contratan nuevos empleados porque no hay nadie que compre las cosas. En fin, ya sabéis, todas estas cosas que a los políticos les dan tantos dolores de cabeza y que intentan solucionarlas cuando llegan al poder, no siempre bien. Por lo general, de hecho, intentan solucionarlas de mala manera. Pues bien, él anunció nada más llegar que iba a poner en marcha su reforma laboral. La reforma laboral dirigida a la recuperación económica. O sea, hace falta que trabajen más franceses de los que están trabajando. La reforma la presentó, se trata de una reforma muy moderada, sinceramente, nada de radicalismos ni nada por el estilo. Básicamente, consta, de hecho, la reforma laboral ya está en marcha. Es muy parecida a la española de Rajoy del año 2012, básicamente de 2 pilares. El primero es abaratar el despido. Es decir, que a una empresa le
cueste menos prescindir de un trabajador, y eso se entiende que cuando quieran contratar a uno, pues también les cueste menos contratarlo, porque en el caso hipotético de que tengan que prescindir de sus servicios, pues no les supondrá una carga económica muy grande. Eso cualquiera de los que trabajamos o hemos trabajado en empresas privadas sabemos lo que es, que al final los que llevan allí 25 o 30 años pues son poco menos que indespedibles. ¿No? Es que poner a este tipo en la calle pues le va a costar a la empresa una fortuna. De tal manera que siempre la rotación se produce entre los más jóvenes, entre los que acaban de entrar, que lleva año y medio, que lleva 2 años, entonces es prescindible, es un expendable. Y curiosamente son muchas veces los que más ganas les ponen, más trabajo y demás. Es una situación un tanto injusta. Es esa dualidad de la que hemos hablado tantas veces del mercado laboral en España, que se da también en otros países, y es que hay al margen del empleo estatal, dentro del empleo privado, tenemos, por estas regulaciones laborales, tenemos 2 categorías de trabajadores: los que tienen trienios, los que llevan muchos años trabajando en una empresa, que están muy protegidos por la regulación, y los que acaban de entrar. Entonces, los que más llevan muchos años han ido acumulando subidas de sueldo, de tal manera que por el mismo trabajo una persona de 55 años o de 60 años gana el doble de lo que gana una persona de 27, que lleva 4 o 5 años. Es donde estoy hablando del mismo trabajo, es el mismo trabajo. Ahí sí que hay una brecha salarial, y esto en España en su momento se denunció mucho, y creo que debe de seguir denunciándose porque no es justo, simplemente. Yo no soy precisamente joven, pero vamos, que esto no es una cuestión de edad, es de la cantidad de años que uno lleva. Es más, premia el apoltronarse dentro de una empresa. Esto los liberales lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, e incluso una parte de socialdemócratas pues, se han persuadido de que es así. Pues eso era una parte de la reforma laboral, ya digo, uno de sus pilares, y la otra, dar prioridad a los convenios de empresa sobre los convenios colectivos. Esto también se habló y se viene hablando en España desde siempre. Los convenios colectivos es que pongamos por caso el convenio del metal, ¿no? O de la prensa diaria, que es un convenio que se hace en España, un ramo de la producción. Bien, se pactan unas condiciones y se acuerdan unas condiciones que sirven para todos los periódicos, sin importar si el periódico es local, es nacional, es regional, vende mucho, vende poco, le va estupendamente, está en un momento de cambio. Es decir, lo suyo, y se dijo en su momento, y es lo que quiere hacer Macron en Francia, es que rija lo más cercano al trabajador, el convenio de la empresa, que está más cercano a la condición propia de esa empresa. Si se va a pactar un aumento de sueldo del 2% o del 1%, o simplemente se va a pactar un aumento de sueldo del 0%, ¿por qué no se va a subir el sueldo en una empresa en la que van bien las cosas? Y se puede perfectamente subir los sueldos o bajarlos en el caso de que las cosas vengan muy mal dadas. Y no solo una cuestión de salarios, sino de pues, todo lo que contempla un convenio colectivo, que es prácticamente todos. Lo suyo sería que los convenios colectivos fuesen optativos, pero vamos, ahí directamente ni entra. Cuando digo que es una reforma muy moderadita y muy suave, pues es que es moderadita y muy suave. Esta reforma ya la ha pasado Macron por la Asamblea Nacional, por el Parlamento. La pasó a finales del mes pasado y fue una cosa rápida. De hecho, él quiere pasarla por el procedimiento de urgencia para que no se eternice hasta febrero del año que viene. Y bien, pues la ha pasado porque tiene la mayoría absoluta, simplemente. En principio la empezó a negociar con los agentes sociales, que allí los llaman de la misma manera, en el mes de mayo, y en julio ya la tenía concluida. Fue una cosa express, ya digo, y la quiere sacar adelante antes del final del verano. Pues bien, las 2 principales sindicatos de Francia, que uno es la CGT, que conocemos todos bien porque son probablemente los más radicales, la Confederación General del Trabajo. En España tenemos una CGT también, lo que pasa es que no es tan importante la nuestra, es un sindicato más minoritario. Y luego el sindicato más grande de Francia, que es la CFDT, que es la Confederación Francesa Democrática del Trabajo. No sé cuántos afiliados tendrá, pero tiene que tener muchísimos, porque es un sindicato realmente poderoso. Y lo es desde, pues creo que desde siempre. No son sindicatos, por lo menos este no es del siglo XIX, pero sí de los últimos 50 años y que tienen una implantación en los centros de trabajo muy grande. Pues estos 2 sindicatos más, obviamente, la Francia insumisa de Mélenchon, pues se han apuntado. Esto se apuntaba a un bombardeo, por fin. Estamos en la oposición y el Partido Socialista en Francia está, si no desaparecido, prácticamente, virtualmente desaparecido, y le han convocado una huelga para el día 12 de septiembre. Es por eso que os decía antes, hace un momento, que
le espera a Macron un mes de septiembre calentito. Bueno, ya sabéis, supongo, en que suelen terminar las huelgas en Francia. Manifestaciones salvajes, contenedores quemados y cortes de carreteras y de fronteras. Es decir, los camioneros españoles que sepan que el 12 de septiembre lo mismo no pueden pasar con el camión por la Junquera, por Irún, porque se lo impiden las barricadas que han puesto allí los sindicatos. Bien, esto de la reforma laboral le ha costado, como es lógico, muchas simpatías, como os decía al principio, entre la izquierda francesa. Lógico, lo de los militares con la derecha y esto con la izquierda. Es decir, aquí nos encontramos una vez más con la paradoja del centro, que de entrada a todo el mundo le gusta y siempre deberíamos tener un partido de centro. ¿Cuántas veces lo habréis oído? Infinidad de veces. En España se dice muy a menudo porque como la transición la hizo un partido, entre comillas, de centro, que asimismo se llamaba de centro, pues tenemos que recuperar ese espíritu de los años 70 y volver al centro. Pero claro, el problema del centro es que como está entre dos aguas, al final, cuando se ponen a gobernar, terminan no gustando ni a unos ni a otros. Es por eso que los partidos de centro son tan volátiles. Y por eso sucede también que cuando gobiernan, como le está sucediendo al propio Macron ahora, no lo hacen durante demasiado tiempo. En España tenemos experiencias con partidos de centro. Ahora nos ha salido uno, que es Ciudadanos, y no le está yendo demasiado bien. No ha conseguido pillar momento, que se dice, pillar volumen. Es decir, cuidado con lo que deseamos, en cierto modo, porque estamos siempre pidiendo una cosa, pero cuando la tenemos, como en la propia Francia, estaban pidiendo algo como en marcha y cuando lo han tenido, pues parece ser que no lo quieren. Y eso mismo ya lo ha descontado el propio Macron, que ahora ya cada vez mide sus pasos con más cuidado. Es decir, que prefiere quedarse largo a no llegar. Ahí tenemos, por ejemplo, lo del astillero de Saint-Nazaire, que esto es del mes pasado, ¿no?, que lo nacionalizó antes de que se hiciesen con él los italianos de Fincantieri. Es decir, un caso de nacionalismo industrial, de proteccionismo absurdo, trumpista, diría yo. Prácticamente, Trump no ha hecho una cosa similar. Pues lo hizo sin ningún problema. Estamos hablando más de unos astilleros italianos. Que no, estos son astilleros norcoreanos. No, unos astilleros italianos. Y perdió literalmente el culo para nacionalizarlo. Es decir, el problema es que con la economía creciendo al 1,3%, yo creo que crece el PIB en Francia, pues tampoco está para muchas machadas, como por ejemplo la reforma fiscal que prometió y que ha paralizado Sine Die. Es decir, el Sine Die es hasta que se reactive la economía y empiece al Estado a salirle el dinero por las orejas. Es decir, el clásico pensamiento socialdemócrata de ir sobre seguro, es decir, sin poner nunca en riesgo lo esencial, que es la administración. Pues aquí lo conocemos bien porque fue básicamente lo que hizo Rajoy a partir del año 2012. Es muy bien, esto se arreglará, pero primero vamos a guardar, no podemos poner en riesgo esto. Entonces, si esto sucede, pues que suceda, oye, que vamos a sufrir mucho de aquí a los próximos 5 años, bueno, pues sufrís. Mientras no suframos nosotros, pues un poco es la misma idea de Macron por lo que estamos viendo, estas primeras pistas que nos va dando. Sé que es pronto para sacar conclusiones, son solo 3 meses, pero si esta va a ser la tónica dominante, me temo que estamos ante una segunda entrega de François Hollande. Tengo un par de llamadas, las dos con consultas de tipo histórico, que son las que más me gustan. La primera es viene de Daniel, que es de Valencia, y va sobre la historia de España. Últimamente, como todos sabemos, pues la historia de España está marcada por unos hechos, ¿vale?, en la cual una gran mayoría de la juventud y de la población en general lo rechazan la historia, que algunos tildan de sanguinaria, otros de autoritaria, no teniendo en cuenta que básicamente nuestra historia no es muy distinta a la de los demás países. Fuimos un imperio que se extendió durante un momento de la historia, pero debido a acciones hostiles de otros países y la decadencia, pues hemos acabado en lo que somos hoy en día. El caso es que, teniendo en cuenta que nuestra historia no es muy distinta a otros países, pero sin embargo aquí se rechaza de una forma abismal,
Me gustaría saber, nuestro método de enseñanza, si es una de las medidas que se puede aplicar, qué lecciones de historia o cómo se debería plantear la historia en nuestro país para no generar este rechazo tan, tan evidente y tan común. Pues sí, Daniel, nuestra historia es muy similar a la de nuestros vecinos, tiene sus peculiaridades, obviamente, pero es que las de nuestros vecinos también tienen sus peculiaridades. La gran peculiaridad de la historia de España no es el imperio, ni muchísimo menos. De hecho, ha habido un imperio británico, también ha habido un imperio francés. Todo el que ha podido permitirse uno se lo ha permitido, todo digamos que va con la naturaleza del poder político, que es expansivo. La peculiaridad de la historia de España es, con respecto a la Europa occidental, quiero decir, es la de la invasión musulmana. En todo lo demás son muy parejas, muy realmente parecidas. Pero vamos, cada uno tiene sus peculiaridades, ya digo, aquí tuvimos la invasión musulmana, pero los alemanes, por ejemplo, pues tuvieron el Drang nach Osten, que es el camino hacia el este, el estar básicamente peleándose con los pueblos eslavos, cosa que no tuvieron que hacer los españoles de la Edad Media o los franceses de la Edad Media, ¿no? Cada país ha tenido, o cada pueblo, digamos, ha tenido que ir pues gestionando lo suyo en función de su lugar geográfico, su lugar en el mapa. Pero vamos, por lo demás, es, ya digo, bastante similares. Si las estudiamos, hacemos historia comparada y vemos las etapas de la historia de Francia, las de Italia, las de Inglaterra, las de España y tal, vemos que son muy parecidas, van siguiendo, básicamente latiendo con los mismos pulsos desde hace unos 2000 años, lo cual no tiene nada de extraño porque comparten la base cultural y están todas una al lado de la otra. Lo raro sería que, pues no sé, que compartiésemos los pulsos históricos con la isla de Fiji, pues que está en el otro lado del planeta, para que los compartamos con Francia o con Italia, pues tiene toda la lógica del mundo. Respecto a lo que cuentas o tu cuestión central, que es el tema del complejo, a ver, yo creo que todos los países europeos han desarrollado complejos por su propia historia, que lo nuestro no es tampoco una excepción. Los franceses tienen muchísimos complejos. Cualquier persona que conozca bien el país te lo puede decir. No han terminado, por ejemplo, de superar la colonización francesa de África, en concreto la de África, que sigue siendo objeto de debate. Ahora, en las elecciones, ahora que he hablado de Macron, en las elecciones francesas, de las presidenciales de esta primavera, Macron tuvo que vérselas en no sé qué ciudad del sur, Arles, o no sé qué ciudad del sur de Francia, con unos pies negros que todavía siguen quedando. Es decir, esos franceses que tuvieron que salir de Argelia y que se consideraban traicionados por la República. Bueno, todavía quedan, ya son muy mayores, obviamente, pero que todavía no han asumido. Esto, de hecho, Macron en más de una ocasión ha dicho que tienen ya que de una vez por todas superar el tema de la colonización, que es muchísimo más reciente que la conquista de América, por ejemplo. Es decir, esto se ve en el Reino Unido también lo tienen. Bueno, en Alemania no te cuento. Es decir, el país cabalga sobre el complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y Alemania está llena de palabras prohibidas y de temas que se cogen con pinzas, literalmente, ¿no? Es decir, si te fijas, aquí no tenemos el complejo por la colonización de Guinea Ecuatorial, que fue una colonia española, porque era muy pequeña. Fue, digamos, a efectos históricos intrascendente y entonces eso no generó una carga de culpa sobre la sociedad española. Pero con todo el complejo nace de la obsesión moderna con hacer tabula rasa. Es decir, empezar de cero la historia. Y eso ineluctablemente lleva al autoodio. Hay que empezar de cero una nueva sociedad porque todo lo anterior estaba equivocado y estaba mal. Esa idea nace en la Revolución Francesa. Que todo lo anterior es malo. La Revolución Francesa, los jacobinos lo llevaron a extremos de que planearon incluso poner todos los campanarios de Francia a la misma altura porque no podía ser que la torre de la Catedral de Chartres fuese más alta que la torre de la Catedral de Reims. Eso era injusto. Entonces, alguien se había equivocado en el pasado y había que ponerlo a la misma altura. Cosas de estas, ¿no? Pues todo eso son ideas que nacieron en aquel entonces y que se han ido desarrollando. Pero vamos, que es un fenómeno del autoodio y de la culpa que es occidental, que no es ni muchísimo menos español. Y parte de una idea principal, y es que quien escribe el pasado es dueño del presente y se proyecta sobre el futuro. Eso muchos políticos lo saben, y lo saben bien. De ahí que la historia se la tomen muy en serio. Es decir, no la consideren como otros políticos que son más torpes o más miopes y que la tienen como un asuntillo menor sin importancia. Los políticos listos lo saben y actúan en consecuencia. Muy bien, pues pasamos a la siguiente, que es otra cuestión histórica, como decía. Esta viene de la mano de Fabián, que es de Barcelona,
Y es sobre una cuestión religiosa de grandes implicaciones mundanas. La pregunta es, ¿consideras que influye en el desarrollo económico de una sociedad que ésta sea protestante? Lo digo porque hay la creencia extendida de que las sociedades católicas tienen una mayor aversión a la riqueza y a las personas que la generan, y que eso podría ir en detrimento del desarrollo económico de esas sociedades, al contrario de lo que sucedería en las sociedades protestantes, y que ese sería el factor que marcaría la diferencia. Me encantaría conocer tu opinión. Muchas gracias, un saludo. Pues mira, Fabián, la tesis de que la ética protestante, si es que existe algo parecido a eso, es el origen y a la vez el combustible del capitalismo, se debe a un pensador alemán que se llamaba Max Weber. Habrás oído hablar de él en más de una ocasión, que la anunció en un libro titulado, muy famoso, quizá lo tengas hasta en casa, te diría, porque si a poco que hayas estudiado Derecho o Ciencias Políticas o incluso Económicas, quizá te tocase leerlo o leer partes, que se llama La ética protestante y espíritu del capitalismo. Es un libro de hace 100 años, del año 1905, pues que ha recorrido todo el último siglo con muchísima fuerza. La tesis de este hombre, que es pura opinión, y ahora os lo voy a explicar, no tiene más fundamento que su propio filtrado de datos. Es decir, se quedó con los que le interesaban, con los que le convenían para su tesis, que es una tesis errónea desde el principio. Es decir, empezando porque el capitalismo no nace en la Europa protestante, nace en la Italia católica, en el norte de Italia, entre los siglos XIII y XVI. Y esos eran hipercatólicos. De ahí pasa a los Países Bajos, que solo son católicos en la mitad norte. En la mitad sur solo son protestantes en la mitad norte, en la mitad sur son católicos. Tan católico es un tipo de Gante como un tipo de Ámsterdam. Tan flamenco, digamos. Tan de los Países Bajos. No, es que solo son Países Bajos La Haya y Ámsterdam, ¿no? Y no lo es Amberes y Brujas. De hecho, la palabra bolsa de comercio, proviene de la misma Brujas, de una Brujas es católica, está en Flandes, en Bélgica, y es por una familia, se llama Van der Börse, que eran católicos, por supuesto. Ahí nace la primera bolsa o la primera casa donde empiezan a llevar mercado de capitales. El primer mercado de capitales, una cosa muy primitiva, obviamente, pues fue ahí. Y esa palabra, Börse, pasó a nuestras lenguas. Incluso en alemán se dice Börse, bolsa. En inglés no, en inglés se dice Stock Exchange, pero en francés, en español, en italiano, por supuesto, se dice bolsa o algo parecido. Pero es que si nos traemos esa tesis al presente, la tesis básica que es católicos igual pobres, protestantes igual ricos, pues también hace aguas. Si nos la ponemos en el año 2017, el país más rico de Europa es Liechtenstein, con diferencia sobre el segundo, que no es que sea católico, es que es lo siguiente después de católico. Y dirás, bueno, pues que eso es un principado pequeñito, que es un paraíso fiscal, así cualquiera, ¿no? También es muy rico Singapur o Hong Kong. Vale, vamos a un país de la Unión Europea. El más rico es Luxemburgo, donde nunca se hizo la reforma y la mayor parte de la población es católica, y siempre lo fue. Pero vamos a ver un país mixto, porque Luxemburgo también es un país pequeñito. No es tan pequeño como Liechtenstein, pero es un país pequeño. O sea, un país el más grande de Europa, o el más poblado de Europa, y que además es mixto, que tiene aproximadamente la mitad de la población es protestante y la mitad católica. Ese país es Alemania, que es donde, por cierto, nació la reforma. El estado más rico, el land más rico es Baviera. Baviera es católico. El land más pobre es Mecklemburgo-Pomerania Anterior, que es protestante, muy protestante. Está en la costa del Báltico. Podrías decirme, vale, pero es que estás haciéndome trampa porque Mecklemburgo estaba en la antigua RDA. Claro, ahí perdió 40 años y tal. Bueno, antes de la RDA también era más pobre, pero bueno, eso le condenó, digamos. Pero vamos a quedarnos solo con los Länder, con los estados federados del antiguo oeste, de la antigua Alemania federal. Pues el más pobre, si quitamos a los del este, es Schleswig-Holstein, que es el más septentrional del país y a la vez el más protestante, es el que hace frontera con Dinamarca. Y el más rico sigue siendo Baviera, por supuesto. Es decir, que la realidad se da de bofetadas con las tesis de Weber. Esa es la cruda realidad. Y lo que me sorprende que se siga enseñando y que se siga repitiendo cuando en la realidad no se verifica. Es decir, esa idea de que el protestantismo es la génesis del capitalismo es simplemente falsa. La diga Weber o la diga su portera. Porque no podemos verificarla en la realidad, o se verifica exactamente todo lo contrario. Y es que las zonas más ricas de Alemania son católicas
y no son protestantes. Claro que si tenemos en cuenta que el mismo Max Weber era protestante, muy protestante, que había sido criado por una madre que era una calvinista devota, por no decir fanática, y que no soportaba ni podía ver ni a los renanos, que son católicos, ni a los bávaros, que son católicos, pues claro, quizá empezamos a entender algo más. Es decir, tampoco sabía mucho de la historia que no fuese... Es decir, ya digo que tomó los datos que él creyó convenientes. ¿No? Parecía que no conocía nada de la historia de Venecia. Y eso se lo recordó Schumpeter, por cierto. Le dijo, no, es que lo que está diciendo usted es mentira. Y él empezó a sacar el nacimiento del capitalismo en el norte de Italia. Es en Venecia, en concreto, es donde se enciende la primera chispa. Pero bueno, esa ya es otra historia. Creo que más o menos lo he procurado resumir todo lo posible para que nos enterásemos todos. Bueno, vamos a terminar porque me he pasado ya de tiempo con el programa de hoy. Vamos a terminar con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario sobre el tema este del golpe, entre comillas, en Venezuela este fin de semana. La lucha por la libertad contra la tiranía bolivariana es un camino amargo y largo, jalonado de aciertos y errores propios y del tirano. La victoria final ha de cimentarse en el hecho de que el tirano, hierre o acierte, solo aporta miseria y represión. Y en el hecho de que la oposición, cuando hierra o cuando acierta, siempre aporta esperanza y tesón. Aún quedan muchas horas negras que solo pueden aliviar el hombro del hermanado y una convicción férrea. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. No me despido de vosotros hasta mañana porque mañana no voy a estar. Voy a aprovechar esta semana en la que no hay demasiadas noticias, no hay ninguna, si os soy sincero, para hacer un par de viajes que tengo que hacer, que tengo pendientes desde hace 2 meses. Y nada, van a ser pues un par de días ahora y otro par de días durante el fin de semana. De cualquier manera, es el viernes. Voy a hacer parada y fonda en Madrid. Y el viernes sí tendremos Contracrónica. Así que me despido de vosotros hasta el viernes.